Buenos días, espero que se encuentren muy bien, Dios les bendiga. Seguimos aquí compartiendo la palabra de Dios en este espacio que tenemos enfocado para cumplir con dicha encomienda y vamos a orar para que Dios nos permita tener la concentración, para tener el entendimiento, para poder llegar a esa estatura del varón perfecto, que Dios nos permita tener esa sabiduría y transmitirla a las generaciones venideras. Muchas gracias, Dios, por un día más, por una semana más. Gracias por permitirnos conocerte y seguirte conociendo. Te damos muchas gracias por tu misericordia, por tus milagros, por todo lo que haces en nosotros. Muchas gracias hoy y siempre por todo. Te pido que nos ayudes a tener comprensión de tu palabra, que podamos tener comprensión de lo que estamos haciendo mal, que podamos llegar a tener tranquilidad para hacer las cosas bien, saber qué es lo bueno y qué es lo malo y no irnos por lo malo. Precisamente hay que evitarlo. Ayúdanos a que así sea. Te pido que nos ayudes a tener comprensión de tu palabra, que nos ayudes a tener esa comprensión de lo que quieres que realicemos en nuestras vidas. Ayúdanos a tener esa comprensión de todo lo que quieres que seamos, que tengamos arrepentimiento de nuestros pecados, que sigamos evitando hacer el mal contra nosotros y contra el prójimo, que todo pecado es hacia ti. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir tu camino. Y tengamos conciencia, te pido también que tengamos esa conciencia de hacer las cosas conforme a tu voluntad, que nos ayudes a tener conciencia de hacer las cosas que tú solicitas conforme a cómo las estás solicitando. Ayúdanos a tener conciencia de nuestros pecados, a hacer las cosas correctamente y saber que tú, solamente tú eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios y el único bueno. La única forma de salvarnos es por medio del sacrificio tuyo en la cruz. No podemos salvarnos de otra manera y solo es por tu gracia, porque tú lo defines gratuitamente a quien tú quieres darle la salvación, porque no la merecemos ni la ganaremos nunca. Y ayúdanos a tener comprensión, entendimiento, a aprender tu palabra y a transmitirla con fuerza, con fortaleza, con valor, sin importar las burlas, sin importar los desánimos, sin importar nada de eso, porque que nos importe más la fuerza que nos das y no lo malo que pueda suceder en ese proceso. Te damos gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 24, versículo 1. Proverbios 24, 1. Y nuevamente tenemos que generar un abordaje de una manera que permita que aprendamos todo lo que viene en esta palabra, aunque no estemos incurriendo en eso, pero que lo llevemos en el corazón para evitarlo después, para que no caigamos en ningún momento en ese tipo de tentaciones y para que también podamos llegar a transmitir esa palabra a quienes lo estén haciendo o para que también lo puedan evitar en un futuro. Esa es la concepción en la que tenemos que visualizar los casos que se mencionan aquí. Y entonces voy a dar lectura a Proverbios capítulo 24, empezando desde el versículo 1, y luego vamos con el análisis de la palabra. Dice así Proverbios 24, 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará.
y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado. Gloria a Dios por esta palabra que nos está brindando. Y vamos a dar inicio con la interpretación. Vamos a analizar la palabra. Primeramente se menciona que debemos evitar tener envidia de los hombres malos, de los hombres malignos. Tenemos que evitar querer ser como ellos. Tenemos que evitar, y lo mencionamos en la sesión anterior, estar con ellos.
porque ellos piensan el mal. Y hay que recordar, como dice el dicho, que no es bíblico, pero lo dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y entonces tenemos que evitar juntarnos con este tipo de personas para no seguir sus actos, para no pensar en hacer el mal, en este caso, como lo menciona aquí la palabra, en robar y bueno, y hablar iniquidades, hablar mentiras, hablar barbaridades que podrían no solo hacer que nos veamos mal, sino también comprometernos. Y no comprometernos necesariamente con el prójimo, sino comprometernos con Dios, tener la ira de Dios con nosotros. Y bueno, eso no es algo agradable realmente. Entonces, eso es una parte muy importante, un resumen de las cuestiones que vimos en la sesión anterior. Vimos muchas, pero de las principales es esta, que tenemos que evitar juntarnos con las personas malas y querer lo que ellos tienen, porque no van a tener una buena consecuencia, y vamos a verlo en unos minutos más de lo que estamos hablando. Después habla de la cuestión del hogar, de la sabiduría, de la prudencia. Una persona sabia puede con sencillez edificar su casa, ser prudente. No se refiere necesariamente a las paredes, a los pisos, a las escaleras. Se refiere a las actitudes, a la cuestión del corazón que tenemos que aplicar, a la cuestión de la familia. También tenemos que educar con sabiduría y con prudencia, con ciencia de Dios. Entonces, es más fácil tener un hogar ordenado siguiendo. Bueno, no es más fácil, es posible. Es posible tener un hogar ordenado y administrado siguiendo la palabra de Dios. No solo en la cuestión económica, sino también en la cuestión de la paz y de la tranquilidad en ese hogar, como todo hogar merece tener. Entonces, señala que una persona con sabiduría es considerada una persona fuerte. Las personas vigorosas, con energía, son las personas que tienen una gran preparación en algo. Y después se menciona que las guerras se hacen con ingenio, y en la multitud de consejeros está la victoria. Es decir, ahorita no vamos a hacer la guerra, no estamos solicitando atacar a nadie, pero lo que estamos solicitando, o lo que está mencionando la palabra de Dios, es que con su propia palabra, con la palabra de Dios, podemos llegar a generar un hogar exitoso, una familia exitosa, y en la multitud de consejeros podemos también llegar a la mejor definición o decisión de las cuestiones que tengamos pendientes, de las dudas. Y consejeros obviamente llenos de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Y bueno, para las personas insensatas, la sabiduría les parece muy difícil, les parece inalcanzable, y por más que quieran no van a llegar a considerarse como una persona con sabiduría como tal. En otro punto tenemos la cuestión de la necedad en los hombres, en las personas. Quien piensa o quien tiene pensamientos de mal, obviamente va a ser reconocido y retribuido conforme a esa cuestión. Y los necios solamente piensan cosas caídas y pecaminosas, y pues ven mal a la gente que deshonra, que se burla, que humilla a los demás. Es abominación a otras personas. Después menciona un poco la cuestión también de la pereza, porque se menciona que hay momentos para trabajar, hay momentos para descansar que son menores que los momentos de trabajo, obviamente, porque hasta físicamente tenemos que trabajar jornadas
completas, estamos diseñados para eso, pero tenemos que descansar al menos un día a la semana y conforme a las necesidades del trabajo. A veces no se puede más, a veces pueden ser 2, pero no superar la jornada de descanso que no sea mayor que la jornada laboral. Eso es muy importante porque una persona disciplinada, una persona trabajadora, una persona diligente va a llegar más sencillamente a concluir sus objetivos, y sencillamente no me refiero a que sin sudor ni pena ni nada, ninguna de estas cuestiones, pero sí me refiero a que no va a batallar tanto para conseguir esa meta que tiene preparada. Entonces, cuando se trabaja en momentos oportunos, es más fácil llegar a la meta, pero las personas que son flojas en estos días de trabajo, pues incluso van a ver reducidas sus fuerzas. Nosotros como seres humanos estamos diseñados para aprender, claro, pero para seguirnos fortaleciendo conforme la actividad que vayamos desarrollando. Es decir, ejemplo, los nadadores tienen desarrollados músculos y necesariamente para eso, la espalda, por ejemplo, tienen los brazos de una manera también. Los corredores en las piernas se centran también en los brazos para igual realizar el ejercicio de una manera más eficaz. Pero bueno, a lo que voy es que tenemos desarrollos diferentes con la finalidad de ser eficaces en lo que realizamos cada vez más, de ir aprendiendo y adaptándonos. Entonces, tenemos personas que cuando se retiran o se pensionan o se jubilan y dedican su vida a ya no realizar ninguna acción, o sea, no realizan ninguna actividad. Y eso les puede ir reduciendo su fuerza, puede ir logrando que el cuerpo se oxide o que deje de ser tan dinámico como era anteriormente. Está comprobado que la edad no es un factor fundamental para lograr un objetivo. Personas jóvenes o personas mayores pueden llegar a cumplir el objetivo con eficacia, pero mientras más una persona empiece a tener inactividad, y sobre todo si es más grande y si se está programando para pues el final de la vida incluso, esto le puede ocasionar problemas incluso hasta la misma salud. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Y después nos da el consejo o nos da la línea de trabajo también de que quienes estén en peligro tenemos que ayudarlos, quienes estén padeciendo, quienes estén teniendo problemas. Tenemos que buscar la manera de apoyarles. No tenemos que pasar por alto las cosas. Si vemos sufrimiento, si vemos dolor, si vemos miseria, si vemos pena, no debemos hacernos de la vista gorda, como dicen, o hacer que no nos importa. Tenemos que mirar a esas personas, tenemos que buscar la manera de poderles apoyar, porque si no, tendremos que rendirle cuentas a Dios en algún momento, hagamos o no hagamos las cosas, y va a ser muy difícil decir que no lo hicimos porque no teníamos tiempo, porque no teníamos recursos, cuando Dios sabe qué recursos tenemos o con qué contamos precisamente. Él conoce todo eso. Y entonces, eso es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, y Él sabe lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer también. Y retribuirá según lo que estemos realizando. Después señala que así como la miel es buena al paladar, es la sabiduría. La palabra de Dios es buena
tanto como la miel es al paladar, porque es sabiduría, porque nos da esperanza y porque tendremos una recompensa eterna si hallamos a Dios por medio de su palabra, Cristo, el Verbo hecho hombre, siendo Dios también. Después tenemos el punto de evitar, bueno, esta es una palabra directamente para quien no tiene piedad, para el impío, que no estén acechando las personas que caminan en justicia, que caminan con Cristo, no les roben, no les saquen, porque aquí señala algo muy importante. Dios le da al justo las fuerzas para levantarse cada vez que cae. Y a los impíos no. Si Dios les permite seguir adelante o tener un día más, no es lo mismo levantarse con Dios que levantarse sin Él. Las fuerzas no son las mismas, las energías, los ánimos. Nada es igual. Cuando caemos y nos levanta Dios, si Él quiere, no es lo mismo estar en manos de Dios en este proceso que sin Él. Entonces, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse por misericordia de Dios. Después menciona que no tenemos que alegrarnos, ni burlarnos, ni reírnos cuando las personas que nos ven como enemigos o se enemistan con nosotros tienen algo malo. No tenemos que reírnos, no tenemos que burlarnos, no tenemos que decir que qué bueno, que se lo merecía. Tenemos que orar para que a través de ese tipo de situaciones que esté pasando la gente que nos ha hecho daño, aprenda, busque a Dios y deje de hacer lo malo. No tenemos que estarnos burlando, porque Dios tiene enojo contra las personas que hace caer por sus pecados que han cometido. Y entonces, en una de esas, no tengamos la cuestión de que Dios quite el enojo de esa persona y le restaure y le dé las fuerzas y siga haciendo el mal de todas maneras. Yo cuando estaba en el mundo tenía muchos deseos de que a las personas que me hacían daño y muchos deseos de que les sucediera algo, de que cayeran, de que tuvieran alguna consecuencia. Pero pues Dios, como aquí lo señala en su palabra, hasta les daba más fuerza para seguir adelante y seguirnos causando daño. Entonces tenemos que evitar desear el mal a las personas por más malas que sean, y tenemos que evitar alegrarnos cuando algo malo le pase a estas personas. Eso es muy importante, que no sea el centro el desear lo malo a los demás. Tenemos que evitar. Nuevamente se menciona que no debemos de tener envidia de los que hacen el mal, no tenemos que meternos en asuntos de los malos, ni convivir tampoco en eso, porque no les va a ir bien a ellos. Y pues te van a tener un destino, una eternidad de tormento, conforme a la palabra de Dios. Y debemos de tener un temor reverencial a Dios, sin importar en dónde nos haya localizado, en dónde nos hayamos encontrado, en dónde Él nos ponga. Seamos siervos, o seamos gobernantes, o seamos dirigentes, o seamos obreros, o seamos de donde seamos, no tenemos que menospreciar a Dios nunca. Debemos de tenerle respeto y reverencia. No tenemos que entrometernos con los veleidosos, con las personas caprichosas, porque de repente suceden las cosas y se quebrantan, y bueno, tanto el que se junta con ellos como el que está haciendo el mal van a tener un destino similar. Después también menciona que no tenemos que hacer acepción de personas. A todas las personas tenemos que tratarlas por igual, sin importar
su procedencia, sin importar incluso hasta la limpieza que tengan, el idioma que hablen, el género. Y no quiero entrar en cuestiones de los géneros que se han inventado, pero sí quiero decir que no se discrimine a hombre o a mujer, que no se discrimine a las personas que son gobernantes, o las personas que son siervos, o las personas que son del otro lado del mundo o de este lado. No tenemos que generar acepción de personas. No tenemos tampoco que decirle al malo que es una buena persona, porque vamos a tener también consecuencias de quienes están esperando que se haga justicia. Y cuando se hace justicia para la persona mala, genera felicidad y bendición. Si hablamos, aunque nos quieran provocar con malas palabras, si nosotros hablamos rectamente, vamos a tener también un buen camino, un buen testimonio. Después señala que el que trabaja fuertemente, el que manifiesta en sus campos ese trabajo, va a poder edificar su casa correctamente. También señala que no tenemos que ser testigos contra el prójimo, y tampoco tenemos que sentirnos más que los demás o alardear o buscar venganza de las personas, porque Dios da el pago de las personas en su momento y de la forma que Él quiere. No tenemos que hacerle a las personas como nos hagan, o ser reactivos, o darle consecuencia a los demás conforme a sus acciones, porque Dios se encarga de eso si Él quiere. Señala también que el campo del perezoso se encuentra, y la viña del hombre falto de entendimiento se encuentran con espinos, no están trabajadas, no se ven bonitas, ya no son productivas, y ya está destruido todo. Todo lo que puedan generar las personas perezosas o faltas de entendimiento puede llegarse a caer en un abrir y cerrar de ojos, o con el tiempo, si no se da el mantenimiento adecuado a las cosas o el trabajo constante. Entonces debemos de interiorizar eso, debemos de tomarlo en cuenta. Y bueno, percibe también aquí, o señala la palabra, que la gente de este tipo nada más busca descansar, busca dormir, y la necesidad va a llegar de repente. No sabemos de cualquier cuestión, puede haber necesidad y no tendremos cómo cubrir esos gastos. Cuando no sabemos si nuestro vehículo se dañe, o si hay alguna cuestión de salud, o si se solicite alguna mejora en el hogar, o si algo se descompuso, se necesita un trabajo de plomería o electricidad o lo que tenga que hacerse. Gastos imprevistos, pero las personas perezosas no podrán cubrir esos gastos porque no tendrán cómo, y obviamente, como se menciona, sus obras y su casa estarán pues descuidadas. Vamos a orar para que Dios nos permita aprender lo bueno y evitar lo malo. Muchas gracias, Dios, por tu palabra tan valiosa siempre. Gracias por tu palabra, por el entendimiento. Ayúdanos a que con esta palabra evitemos el pecado y hagamos las cosas como tú estás solicitando, y a tener conciencia de lo maravilloso que eres tú y misericordioso sin límite. Ayúdanos a evitar la envidia, a evitar juntarnos con las personas que hacen daño, a evitar querer ser como ellos, y edificar nuestra casa con sabiduría, con ciencia, ser trabajadores para que de ahí venga nuestra fuerza, y buscar esa palabra tuya, toda la palabra tuya, para considerarnos con esa fortaleza y no ser insensatos ni hablar a la ligera también. Hay que evitar, ayúdanos a hacer las cosas mal y pensar el mal. Ayúdanos a evitar la pereza, ayúdanos a evitar la falta de entendimiento, ayúdanos a ayudar a las personas que lo necesiten y no pasar de largo
las cosas y a valorar tu palabra como la miel tan dulce que es para el paladar. Ayúdanos a no dañar o a meternos con las personas en ningún sentido, pero en especial las que menos tienen. A respetar con lo que cuentan, con su heredad si tienen. Ayúdanos a respetarlos en todo sentido y a no burlarnos ni alegrarnos del enemigo cuando caiga, de las personas que nos ven como enemigos o nos molestan o nos torturan o se burlan de nosotros. Ayúdanos a no alegrarnos ni a desear el mal de este tipo de personas ni de nadie. Ayúdanos a no juntarnos con las personas malas para no tener el mismo destino tampoco que ellos y a no hacer menos a ninguna persona por ningún tipo de condición de diferencia que sea a nosotros. Ayúdanos a tener pues corrección de las personas que se equivocan y si nos corrigen, ayúdanos a entenderlo correctamente. Ayúdanos a ser trabajadores para edificar bien nuestros hogares y no hablar testimonios falsos, ni decir nada malo contra el prójimo, ni querer responder en venganza o en consecuencia a lo que nos hagan. Ayúdanos a ser trabajadores y entendidos. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Si quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.